misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Y a veces, Señor, quizá minimizamos lo que es tu misericordia para nosotros, porque literalmente intentas decirnos que no hemos sido exterminados, no hemos sido fulminados por tu gran misericordia que nos tienes. Merecemos eso, pero debido a la misericordia que tú tienes para nosotros, no lo haces, Señor. Eso trae un impacto a nuestra vida, eso trae una oportunidad nueva a nuestra vida. Y, Señor, queremos aprovechar cada oportunidad que tú nos das para crecer, para ser, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Espera, Señor, que seamos más semejantes, más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tu palabra nos ayude en esta mañana a avanzar un poco más. Y que, Señor, si algo hay en nosotros que en esta mañana, Señor, sea útil para ti, pedimos, Señor, que sea un olor fragante. Así que, Señor, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que todos tenemos algún conocido, algún amigo o algún familiar en la casa que no nos gusta como es. Y que quisiéramos, ¿verdad? Esas personas difíciles, que quisiéramos que cambiara o que fuera diferente, ¿cierto? Sí. Sí, ok. Normalmente eso se le conoce como personas difíciles o personas pues complicadas, ¿verdad? Ahora, yo sé que cada uno de los que estamos aquí también hemos intentado decirle amablemente, pero también en otras ocasiones groseramente o incluso de una manera inapropiada, que no nos gusta su forma de ser de esa persona. Pero tanto en la manera pasiva como en la manera a lo mejor directa no nos ha funcionado. Es decir, la persona no ha querido o no ha podido cambiar, ¿cierto? Ok, vamos bien. Pero todos quisiéramos que esa persona cambiara, ¿verdad? Ajá. Hemos intentado también en algunas ocasiones algo diferente. Y cuando hemos intentado algo más directo, regularmente salimos peleados, ¿verdad? ¿Cierto? Pero el deseo en nuestro corazón de que ese familiar, de que ese conocido, de que ese amigo cambie, sigue presente en nuestro corazón. En esta mañana vamos a aprender un antídoto. ¿Sabe usted lo que es un antídoto? Un remedio. Es un remedio para que le ayude, para que esa persona pueda cambiar. Pero en el proceso de este mensaje, de descubrir ese antídoto, es efectivo, es muy efectivo. Como cuando usted tiene tos y le recomiendan un tecito de X cosa y se lo toma y si lo prepara bien, sí sirve. Pero este antídoto también involucra a usted y a mí a hacer algo. Y ese es el desafío de esta mañana. Para ello quisiera relatar una historia que solamente la voy a sintetizar porque creo que estamos familiarizados con ella. ¿Quién conoce al rey David en la Biblia? ¿Quién sabe quién era su mejor amigo? ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Ajá. Cuando Jonatán muere, él promete que va a hacer misericordia con su descendencia, ¿cierto? Misericordia. Más adelante, en la historia de estos dos amigos, aparece un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. ¿Quién conoce esa historia? Mefiboset. Sí. Está en 2 de Samuel, capítulo 9. La vamos a leer en un momento, pero solamente quiero ponerlo como antesala. Este joven, o este personaje llamado Mefiboset, es un personaje que está de sus pies lisiado, es decir, no puede caminar. La historia cuenta que mientras este joven era niño o era bebé, a la nodriza se le cayó de un caballo y sus pies quedaron mal. Entonces, por esa razón él no podía caminar. Ajá. Ahora, pensando en este personaje que está lisiado de sus pies, que no puede caminar, ¿ustedes piensan que sus familiares de él les gustaría verlo bien? Que se pudiera levantar, que pudiera caminar. Bueno, es más o menos como lo que nosotros a veces queremos con nuestros familiares, que ellos cambien de ese estado. Pero hemos dicho que a veces no se logra ese cambio. Bueno, vamos a ir a la historia. 2 de Samuel, capítulo 9.
Y creo que yo tengo mi teléfono por ahí atrás. Hermano, ¿me lo pasa por ahí? Ah, no, aquí lo traigo. Aquí lo tengo, hermano, muchas gracias. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Quiero pedirles de una manera muy atenta que prestemos mucha atención al verso 1 y al verso final de este capítulo 9. Mucha atención, porque de estos dos pasajes o de estos dos versos nos van a ayudar para que nosotros podamos extraer lo que queremos aprender en esta mañana. Segunda entonces de Samuel, capítulo 9. Por favor, díganme un amén cuando ya lo tengan. Amén. Entonces, lo vamos a leer de una manera alternada. Yo voy a leer el verso 1. Todos ustedes pónganse atentos para que cuando yo termine, ustedes continúen con el verso 2. Yo el 3, ustedes el 4, y sucesivamente así lo vamos a leer. Y al final nos unimos para leer el verso último, ¿sale? Entonces, voy a leer la historia. El verso 1 dice la palabra de Dios así, hermanos. Capítulo 9 de Segunda de Samuel. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y tú almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Nos unimos? Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Algo que nosotros podemos aprender o destacar en esta historia que acabamos de leer, hermanos, es que la sociedad, es que el mundo siempre pone etiquetas. Es interesante que en esta historia que usted y yo estamos mirando, el rey David, que comprendió el significado de la misericordia de Dios, es el único que cuando se refiere a Mefiboset, lo llama por su nombre, Mefiboset. Los demás personajes que aparecen le ponen esa etiqueta, el lisiado de los pies. Y es interesante que hoy día pase exactamente lo mismo.
A veces no nos damos cuenta que nosotros ponemos etiquetas. El marihuano que vaya, o el borracho que siempre está en la esquina. Pero en la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios, Dios no pone etiquetas. Dios a todo le da un nombre. Y Dios a todo le da un valor. De manera que el rey David, que comprendía la misericordia de Dios, dice: Mefiboset. ¿Pero está lisiado de sus pies? Sí, pero tiene un nombre. Porque eso es lo que la misericordia de Dios nos da a nosotros como sus hijos. Nos da un nombre. Entonces, podemos ver varias cosas que David hizo en esta historia. Primeramente, quisiera que pudiéramos mirar lo que David no hizo. David en esta historia, hermanos, no dice: le voy a mandar a Mefiboset un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Le voy a escribir una carta a Mefiboset. David no dice, pues le voy a enviar a lo mejor una despensa, o le voy a enviar a lo mejor una ofrenda, ¿verdad? Para que se ayude en lo que él tiene. Esto fue lo que David no hizo. ¿Qué fue lo que sí hizo David? David primero preguntó: ¿hay alguien que quede de la familia de Saúl a quien yo, que comprendo lo que es misericordia, pueda mostrarle a él lo que es misericordia? Y aquí aparece Mefiboset. Inmediatamente que él sabe que si hay alguien, inmediatamente comisiona a alguien y dice: ven, toca su puerta, tráelo aquí, quiero que venga aquí, que esté aquí. La pregunta, hermanos, sería: ¿por qué David no, en vez de mandarlo a traer, por qué no, en vez de comisionar a alguien para que lo traiga ante su presencia, por qué no le envió una ofrenda mejor? ¿Por qué no le envió una carta mejor? ¿O por qué no le envió una despensa? ¿Por qué? Y la respuesta es porque si David hace eso, Mefiboset no tuviera el impacto de lo que impacta la misericordia en la vida de una persona cuando la recibe. Si ustedes notaron, cuando Mefiboset llega a la presencia del rey, se postra, y David le dice una palabra o una frase interesante a Mefiboset. Le dice: no tengas temor. La razón por la cual David le dice no tengas temor es porque en el mundo antiguo los reyes tenían que asegurarse de que todos los reyes de los pueblos vecinos fueran eliminados para que no hubiera un sucesor y no peleara por el lugar. De manera que cuando David le dice a Mefiboset no tengas temor, aparte de que él estaba lisiado de sus pies, probablemente estaba temblando de miedo, porque él sabía que el hecho de que el rey lo hubiese mandado a llamar a su presencia es porque lo iba a matar. Pero el rey le dice: no tengas temor, yo te he mandado a llamar porque voy a tener de ti misericordia. Te voy a regresar todo lo que era de tu abuelo, de tu padre, las propiedades que eran de ellos, todo te lo voy a regresar. Es más, y tú, todos los días, como uno de mis hijos, no parientes, como uno de mis hijos, vas a comer todos los días aquí, conmigo, en mi mesa. ¿Se imaginan el impacto que tuvo esto en la vida de Mefiboset? Un hombre que cuando escucha eso dice: mi señor, ¿quién es este perro muerto? ¿Quién es este perro muerto para que tú hagas eso conmigo, mi señor? Entonces, lo que quiero que nosotros aprendamos en esta mañana, hermanos, es que así como Mefiboset experimentó la misericordia de Dios en su vida a través de David, que tú y yo podamos también
extender esa misericordia a otras personas. Ahora, esto fue lo que hizo Jesús mismo. Nuestra serie que estamos viendo se titula Siguiendo el ejemplo de Jesús. En la Biblia, principalmente en los evangelios, encontramos múltiples ocasiones donde Jesús se hace la referencia de que tuvo misericordia de X personaje, de X escena, de X señor, de X señora, pero Jesús tuvo misericordia. Él dio misericordia a las personas que lo tenían, que lo necesitaban, perdón. Y vamos a leer solamente una historia que nos va a ayudar para tomar la línea de nuestra serie Siguiendo los Pasos de Jesús. Y la historia está en Mateo capítulo 9, verso 35 al verso 36. Y mientras usted lo encuentra, quisiera decir el objetivo de esta predicación. El objetivo de esta predicación, hermanos, es que usted y yo podamos notar o encontrar el antes y el después de una persona que recibe misericordia. Que podamos encontrar el antes y el después de una persona que tiene o encuentra la misericordia de Dios. ¿Sale? Esto basado en la historia que les acabo de contar o que acabamos de leer del rey David. Ahora sí, si ya tiene la cita, dice la palabra de Dios en el verso 35 al 38 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las personas, tuvo compasión, dice la versión del Jubileo, tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El acto de la misericordia no solamente la encontramos en Jesús, la encontramos desde el Antiguo Testamento. Y como bien mencioné hace unos minutos, tiene un antes y tiene un después. En la vida de Mefiboset, antes de la misericordia, él literalmente le dice al rey: Rey, yo soy un perro muerto. Mira mi condición. ¿Yo para qué te voy a servir? ¿Qué valor tengo yo? Yo soy un perro muerto. Después de esto, donde él conoce la misericordia, nota lo que pasa. En el después hay un cambio, hay un impacto, hay una transformación, porque su antes de este hombre llamado Mefiboset cambia radicalmente, totalmente. Un perro muerto que se consideraba, después de conocer la misericordia, es invitado, le devuelven todo lo que tenía, le ponen trabajadores, pero también todos los días, como un hijo del rey, se sienta a la mesa del rey, de pipa y guante, para comer desayuno, comida y cena con el rey. El antes y el después. Ahora, este antes y después es algo muy importante, hermanos, porque, como les decía al principio, ¿qué piensan ustedes que hubiese pasado si el rey le escribe una carta diciéndole que a partir del día lunes se va a sentar a la mesa con el rey? ¿Qué piensan? ¿Piensan que Mefiboset hubiese asistido el próximo lunes a sentarse? Y la verdad es que no hubiese asistido. Porque se sentía indigno, ¿no? Porque se sentía indigno. Pero ahora vemos que este personaje llamado Mefiboset va a estar a la mesa del rey, comiendo de los mejores manjares que el rey come. Ahora, algo interesante que vemos nosotros en la Biblia es que cuando la Biblia describe a los hijos del rey David, a Salomón, a Abnón, a Tamar, a Absalón, describe que son sus hijos guapos, bellos, galanes. Entonces imagínense un Salomón
con una cabellera bonita como de príncipe encantador, despertándose en la mañana, alisándose los cabellos, llegando a una mesa real. Su padre es el rey, los mejores alimentos en la mesa ya servidos, bien perfumado. De repente viene su hermana Tamar por acá con zapatillas o tacones. Se le siente. De lo mejor. Y de repente se escucha a alguien que se viene arrastrando. Pero está en la mesa del rey, como uno de sus hijos. No como un invitado. El rey dijo que se iba a sentar como uno de sus hijos. El rey hizo misericordia, permitió que alguien experimentara la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios hizo que en la vida de este personaje llamado Mefiboset hubiese un antes y hubiese un después. Ahora, dado que ya lo hemos comprendido, ¿cuál es el antes de Mefiboset? ¿Se considera a sí mismo un perro? Bueno, ¿cuál es el después de Mefiboset? Hijo del rey. Es un hijo del rey. Es un hijo del rey. Está sentado a la mesa con el rey. Entonces, el tema de este mensaje en esta mañana, hermanos, es el poder de la misericordia en mi familia. El poder de la misericordia en mi familia. Mefiboset necesitaba experimentar la misericordia. Y al experimentar la misericordia hubo un gran cambio en su vida. Ahora, tenemos un problema, hermanos. Nosotros regularmente somos misericordiosos. Si no me creen, mire, vamos a hacer la prueba. ¿Alguien se considera misericordioso o ha hecho misericordia con alguien? Sí. Sí, ok. Pero hay un problema. A veces nosotros somos misericordiosos, pero cuando nosotros ponemos una lupa a nuestra forma de hacer misericordia, hacemos más misericordia con alguien ajeno, con alguien extraño, con alguien que no es conocido a nuestra propia familia. Y cuando hablo de familia me refiero a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos. Regularmente somos crudos con nuestra propia familia, somos duros, somos ásperos con nuestra propia familia. Y mire este ejemplo. Usted puede tener una pelea, un encuentro, Canelo contra el hermano o la hermana, quién sabe qué. Un duelo ahí súper duro, ¿no? Bien intenso. Y usted puede estar en lo más acalorado de esa pelea. Es más, es un domingo, va a venir a la iglesia, pero antes de venir a la iglesia, como de costumbre, ya se aventó su round ahí con su esposo, con su esposa, o con su hermano, se aventó su round, o con los niños, ya apúrate, ¿no? Y de repente, no sé, le marca por ahí el hermano, le marca el pastor, oye hermano, ¿qué cree que quiero ver si me puede apoyar con en esta mañana? Y usted está en lo fuerte, en lo recio, de una discusión bien acalorada, bien enojado está. Y de repente, que le suena el teléfono y ve que es el pastor, tenemos la habilidad de cambiar tan rápido, así como en un abrir y cerrar de ojos de un escenario a otro. Pastor, ¿cómo es? Ah, sí, pastor, qué bueno que me llama, pastor. Sí, gracias a Dios, fíjese que estamos bien, pastor. Sí, gracias a Dios, mi esposa está bien, pastor. También le envía saludos, pastor. Dígame si estoy mintiendo. Tenemos esa habilidad de ser misericordiosos con otros, de tratar bien a otros, pero a veces no a nuestra propia familia.
¿Cuántos hijos hay por ahí? En muchas familias que están con deseos, con ansias de recibir el abrazo de su papá, pero no lo hay. ¿Cuántas esposas hay por ahí en las familias que tienen la necesidad de misericordia, de ser comprendidas, de ser escuchadas, pero no lo tienen? ¿Cuántos esposos hay por ahí que necesitan de un aplauso, de un reconocimiento de sus esposas porque ha sido un mes muy pesado, una semana muy pesada o un día muy pesado y necesitan solamente un aplauso, un reconocimiento de esfuerzo? Pero lo único que encuentran llegando a sus casas es: no haces nada siempre. Encontrar más presión. La necesidad entonces de la misericordia en nuestra familia. Ahora, ya sé que es difícil tener o expresar o dar lo que es misericordia a otros por diferentes escenarios, pero en esta mañana me gustaría que juntos pudiéramos ver 3 cosas que pueden ayudarte a ti y me pueden ayudar a mí para que podamos experimentar o extender la misericordia a nuestra familia. ¿Nuestra familia necesita misericordia? Sí. ¿Tú y yo necesitamos misericordia? Y la respuesta es sí, necesitamos misericordia. Y necesitamos empezar con nuestra familia o con nuestra propia casa. Necesitamos hacerlo aquí, en casa. Entonces, 3 cosas, hermanos, que quisiera que pues consideráramos o tomáramos en cuenta como un antídoto para que nos ayuden a nosotros a tener misericordia. Ahora, antes de que nosotros avancemos y veamos estos tres puntos, quiero que visualices, y lo vamos a usar al final, que pienses en alguien que te gustaría que cambiara o que te gustaría que pudiera cambiar esa persona. Piensa en alguien. Y dado que dijimos al principio que sí conocemos a alguien, amigo o en casa hay alguien que cambiara, quiero que pienses en alguien. Y todos tenemos que hacerlo. Cuando ya lo tengas en tu mente, dime ya, dime amén y podemos avanzar. Pero piensa en alguien, porque este va a ser también un reto. Piensa en alguien que te gustaría que cambiara. ¿Ok? Amén. Bien. Mientras los demás piensan, dijimos al principio que hay alguien. Le hemos dicho, le hemos pedido, no ha funcionado. Nos hemos peleado, tampoco ha funcionado, porque esperamos cambio, pero el cambio no se ha logrado. Ahora, ¿qué pasó cuando Mefiboset experimentó la misericordia? ¿Hubo un cambio en su vida? Sí. Hubo un antes y hubo un después. ¿Te gustaría para ese personaje que estás pensando que experimentara eso? ¿Que hubiera un después de que viva o experimente la misericordia? La respuesta es sí. Ahora, la misericordia es una decisión. David no estaba obligado, no tenía ningún deber de mostrar misericordia a Mefiboset. De hecho, ni siquiera era de su familia, ¿cierto? Pero él decidió poner en acción la fe que tenía, lo que había experimentado en Dios. Él tomó la decisión de tener este comportamiento. Él tomó la decisión de poder experimentar y expresar esta conducta. Fue algo que él eligió hacer. Tomó la decisión de poner en práctica lo que es la misericordia. Entonces, noten, lo voy a repetir. La misericordia es una decisión. ¿Qué significa esto? Cuando digo que es una decisión, me refiero a que no es algo que vas a tú sentir, decir, ay, sí, eres mi hermano, pero siento que quiero hacer esto por ti. No. Probablemente no lo vamos a sentir, pero es una decisión. David tomó la decisión de hacer ello. Entonces, el punto número 1, hermano, para que nosotros podamos experimentar cómo luce la misericordia o cómo podemos experimentar la misericordia o cómo transmitir la misericordia o cómo expandir la misericordia para otros, el primer punto es el siguiente.
para que tú y yo podamos mostrar la misericordia a otras personas o podamos ayudar a otros hermanos a experimentar la misericordia es, tú y yo tenemos que pasar por alto. Recuerda que te dije que hay algo que nos corresponde hacer. Una decisión, pero nos toca hacer algo. Pasar por alto las ofensas. Pasar por alto las ofensas. Pasar por alto las ofensas o cuando nos irritamos. Pasarlo por alto. Ahora, antes de ver este primer punto, ¿alguien te ha ofendido? Levante su mano los que han sido ofendidos. ¿Ok? ¿O alguien te ha irritado? ¿Ok? Ahora, entonces, ¿eso quiere decir que te irritas? ¿Sí? ¿Te enojas? ¿Te airas? ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos rápidamente a ver esta cita que nos va a ayudar para que podamos desarrollar este primer punto. Este capítulo de 1 Corintios 13 habla todo acerca del amor. La misericordia tiene que ver con el amor. El amor es misericordia en acción. Es una decisión que hacemos. Ajá. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 13, verso 5. Tengo dos versiones en las que quiero leértelo. Solamente escúchalo. La primera es la NBI, Nueva Versión Internacional. Y escucha lo que dice. Recuerda, vamos a ver tres cosas que nos pueden ayudar para que nosotros podamos ayudar a las demás personas a experimentar la misericordia de Dios. El primer punto es pasar por alto las irritaciones o las ofensas, que está en 1 Corintios 13:5. Nota lo que dice la NBI, hablando del amor. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Vamos a usar solamente una frase. No se enoja fácilmente. En la palabra de Dios para todos dice así: el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. Otra vez lo dice, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No lleva cuenta de las ofensas. No lleva cuenta de las ofensas. No se enoja fácilmente. Ahora, no se enoja fácilmente. ¿Usted se enoja fácilmente? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, le hace falta tener un poco más de amor para poder hacer misericordia. Sí. De hecho, fíjate, en la versión de traducción al lenguaje actual, fíjate cómo dice: no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¡Ey, hermano! ¿Sí? Ahora, pero ¿cuántos de nosotros sí somos todo eso que dice ahí? No. Yo sí, porque a mí sí me pasa, hermano, se los confieso, de verdad. Dios lo sabe y ahora usted también. Ay, cuando pueda, échame una llamadita. Hermano, recuerde que usted que se enchila bien rápido tiene que cambiar. Sí, de verdad, porque eso... Ahorita dijo el hermano, ¿no? Sí. A veces, o sea, recordando lo Sí. malo de atrás es cuando aventamos todo. Sí, Ajá, porque, sí. porque lo volvemos a recordar y por el te va. Sí, exacto. Ahora, pero noten esto que dice, o este punto que estamos viendo al principio. Tenemos que aprender a pasar por alto. Sí, las ofensas. Tenemos que aprender a pasar por alto Las ofensas. las ofensas. Ahora, este es nuestro primer punto. Aprender a pasar por alto Las ofensas. las ofensas. Hermanos, y voy a ser muy directo en esto. Hermano, en la vida mía y en la vida de usted, en la vida de pareja, en la vida de matrimonio, en la vida como familia, hermano, no siempre, no todos los días son buenos. No todos los días son buenos. Hermanos, en la vida real, en la vida que tú y yo vivimos, hermanos, hay días malos. Hay días malos también. O solamente a mí me va mal en ocasiones. Ay, pensé que yo estaba amargado, hermanos, y que veía mi vida como que me va mal siempre. No, hermanos, en la vida hay días malos.
¿Alguien ha experimentado un día malo? La vida está llena de días buenos, pero también hay días malos. Y cuando hay días malos, hermanos, es normalmente donde se nos atora algo y nos aflora la ira o el enojo. Sale el enojo, sale la ira en los días malos. Ahora, cuando nosotros, y lo platicaba la semana pasada con la hermana Gema, desafortunadamente nosotros a veces nos equivocamos y erramos cuando decimos o cuando leemos que la Biblia dice que Dios se aira, porque pensamos que Dios es como nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos que nosotros distinguir que la ira o el enojo puede ser justo o puede ser injusto. El enojo o la ira que nosotros experimentamos es una emoción que Dios nos ha dado. Dios nos dio esa emoción y tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a controlarla. ¿Por qué? Porque hay un enojo o hay una ira que es justa y hay una ira que es o un enojo que es injusto. Les voy a poner un ejemplo. El hermano Carlos entra a trabajar a las 5 de la mañana. Esta semana me levanté a las 4:30, me fui a las 5 de la mañana a trabajar. ¿Cierto, esposa? 5 de la mañana a trabajar. Si me levanto temprano, porque ustedes piensen que no. Entonces, me levanté súper temprano, híjole, y me ganó el camión, hermanos. Me quedé 15 minutos de más ahí dormido. Y voy bien enojado. ¿Eso es algo justo? ¿Que me enoje porque yo me quedé dormido? ¿Porque no puse mi alarma o no la escuché y el camión me ganó? ¿Es justo que yo vaya maldiciendo al camionero que ¡ey! Y ya no me miró, hermanos, no me miró? Se fue. Mi enojo, mi ira, ¿es algo justo? No, es algo injusto. No tengo que enojarme por pequeñeces. No tengo que enojarme por cosas tan chiquitas. No tengo que enojarme. Enojo o ira injusta. Eso no es justo. Ahora, pero hay un enojo, hay una ira que es justo. ¿Cómo qué? La Biblia dice que Dios se aira. Pero la ira de Dios es justa, no es injusta. Dios se enoja en contra del pecado. ¿Eso es justo o es injusto? Justo. Es justo. Dios se enoja cuando alguien maltrata a los niños. Cuando vemos en la noticia que un niño o una mujer fueron violadas, Dios se enoja, se aira en contra de eso. Y eso es justo. ¿Y saben por qué usted y yo nos airamos también? Porque usted y yo fuimos creados, según la Biblia, según Dios, a su imagen y semejanza. Y si Dios se aira, usted y yo cuando vemos ese tipo de noticias, ese tipo de cosas que pasan en el mundo, también tenemos que airarnos. Nos aira que pasen ese tipo de cosas. Ahora, lo raro, lo extraño sería que si yo no me enojo porque el niño que vive en la otra calle fue robado o fue abusado, si yo no me enojo, ahí sí habría problema, porque a lo mejor yo soy un arbusto, por eso no siento, por eso no me enojo. Pero fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la ira o el enojo puede ser justo o puede ser injusto. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted se aira? ¿Son justas o son injustas? Eso es interesante, porque a veces regularmente nos enojamos por cosas muy pequeñas, hermanos, que no tiene caso que nosotros nos airemos o nos enojemos por ello. Ahora, ¿por qué clarifico esta parte de lo justo o lo injusto? Porque en el enojo o la ira justa hay una razón de mucho peso para que de nosotros brote esa emoción de enojo o de ira. Pero en la injusta, hermanos, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos airamos, pero injustamente, cuando expresamos ese enojo, cuando expresamos nosotros esa ira, ¿sabe qué pasa?
lastimamos a otras personas. No solamente es injusto por el hecho de que la razón por la cual nos estamos enojando no tiene sentido, sino que también es injusto porque cuando yo expreso ese enojo, cuando yo expreso esa ira, daño a los demás. Pero también me daño a mí mismo. Es por eso que el enojo o la ira, que son una emoción dada por Dios, usted y yo tenemos que aprender a controlarla y tenemos que aprender a manejarla bien. Por eso es que estamos viendo que en este primer punto tenemos que pasar por alto las ofensas. Y estamos aprendiendo entonces, hermanos, que para poder hacerlo, vimos en el verso 5, dice la Biblia que el amor no se enoja fácilmente. Como ¿cómo se dice? De mecha corta, ¿verdad? Dice aquí la Biblia que no es de mecha corta, ¿verdad? No se enoja fácilmente. Ahora, les voy a decir otra cosa. ¿Por qué? ¿Usted ha mirado a una persona enojada o a una persona airada fuera de control? Sí. Ayúdeme entonces para yo ya no decirlo. ¿Qué pasa? Manotea. ¿Qué pasa? Manotea. ¿Qué más hace? Agresiva. Es agresiva. ¿Qué más hace? No sé. Empieza a maldecir. Empieza a maldecir. Ay, el hermano que le dijo al camionero. Ay, esto, ¿verdad? ¿Qué más? El juicio. ¿Sí? ¿Qué más? Dicen los niños, hasta bailan. Hasta baila, ¿verdad? Hasta baila. Ajá. ¿Alguien ha mirado eso manejando en la carretera? Sí. ¿Qué pasa? Abre la puerta, saca la llave de la cajuela y le rompe el cristal. ¿Cierto? Esa es la imagen de la ira o del enojo injusto. No tiene razón. No debieron de haber llegado a eso. Cuando es justo, es válido. ¿Cómo es que este señor no miró al niño que anda jugando aquí en la calle? Lo atropelló. Hay una razón que sustenta el enojo, la ira que se está expresando de una persona. Pero hay situaciones que no lo son, hermanos. ¿Quién va a avanzar? ¿Quién va a llegar más tarde? ¿Quién va a llegar más temprano en la hora pico del tráfico? ¿Por qué este hombre se cambió de carril? ¿Quién va a llegar más temprano? ¿El que se cambió? ¿O el que dijo, ¿por qué te me metes? ¿Quién va a llegar más temprano? Nadie. Por eso es que es injusto. Pero mire la ira o el enojo descontrolado, ¿hasta dónde nos lleva? Nos lleva a meternos en muchos conflictos. Ahora, otra cosa más. La ira o el enojo sin control causa discusiones, causa errores como estos que estamos platicando, causa cosas insensatas. Y lo peor de todo es que cuando ya pasó, cuando ya se nos enfrió la cabeza, lo primero que hacemos es lamentarnos. ¿Por qué? ¿Por qué le dije a mi esposo? Nos lamentamos. Por eso es que estamos viendo en este primer punto que el amor que nos lleva a una acción, que es la misericordia, no se enoja fácilmente. No se enoja fácilmente. Ahora, miren lo que dice Proverbios capítulo 17, verso 9. Si alguien de los que están aquí me ayuda con la cita en voz alta. Proverbios 17, verso 9, hermano. Por favor. Y quiero que pongan la atención, que pongan suma atención en este versículo que nos va a leer nuestro hermano, por favor. Proverbios 19, versículo 13, ¿verdad? Sí, por favor, hermano. Ok, dice, el hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. Una vez más, hermano. ¿Así? Y por eso estoy pidiendo a alguien más que lo lea, porque yo no pretendo, hermanos, usar un lenguaje o usar palabras que a lo mejor pueden ser que el hermano me echó una indirecta o me echó una pedrada, ¿verdad? Porque a veces nos pasa, ¿sí o no? A veces nos pasa, como que el hermano lo dijo por mí, de repente nos sale eso. Pero noten lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, hermano. Ok.
Dice, es el 13, ¿verdad? No, 17:9, hermano. 17:9. Sí, por favor. Chicos. Proverbios 17:9. Dijo el hijo tonto algo, no sé qué. Proverbios 17:9. Por favor. Ok, dice, Escuchen. quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. Ok. Sí, es que de hecho era otro, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, hermano. Proverbios 17:9. Sí, Pero también queda la otra, hermano. Es como para pegar ahí en el espejo, hermano. Ok. No, pues si quiere también se lo mando. Sí, hermano, ahí nos comparten el grupo al ratito, hermano, por favor. Sí, por tonto, Entonces, no sé qué, y la esposa peleona, no sé qué. pero está bonito, ¿verdad? Sí, dice, palabras. dice, Sí, son muy directas, muy sí, directas. de hecho es Proverbios 19:13, dice, Sí. el hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. ¿17 qué? No, Proverbios 19:13. Entonces, Sin querer. de verdad, es algo que aporta, hermano, es algo que aporta y que nos lleva en la misma línea. Entonces, el que perdona, dice aquí en la Nueva Versión Internacional, que el que perdona cultiva el amor, lo siembra. El que perdona, siembra el amor. El que pasa por alto las ofensas, siembra, cultiva el amor. Pero, dice, el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Decían ahorita, no, recordamos de repente, no, es que tú. Dice que cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Que estamos dividiendo a los amigos. Lo voy a leer una vez más. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. ¿No les parece que muy frecuente hacemos eso? Por eso es que tenemos que pasar por alto las ofensas de los demás. Por eso es que estamos haciendo el contraste de lo que pasa con la ira o con el enojo. Tenemos que pasar por alto las ofensas. Una cita más de Proverbios, capítulo 19, verso 11. Dice, es de sabios tener paciencia y es más honroso, honroso perdonar la ofensa. Exacto. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Exacto. Entonces, decíamos al principio, ¿te han ofendido en algún momento? Sí. ¿Nos han ofendido? Sí. Y no vamos a preguntar qué te han hecho, pero dice que el buen juicio hace un hombre paciente. Un buen juicio hace un hombre paciente y que su gloria es pasar por alto la ofensa. Pero noten cómo somos nosotros. No te dejes, dale tú también. No te dejes. No. La palabra de Dios es, no, y a veces hasta usamos otras palabras. No, es que eres bien, quién sabe qué, ¿no? Pero no. Dice que una persona, hermanos, que perdona la falta de su hermano, una persona que perdona la ofensa de su hermano, o estamos hablando de familia, la ofensa de su esposo, de su esposa, la persona que pasa por alto esa ofensa, tiene una gloria. Su gloria es que pasa por alto la ofensa y no entra en el problema, en el pleito, en la división, en la separación. Pasa por alto la ofensa. Ahora, en otras palabras, el pasar por alto la ofensa, hermano, es para mi beneficio. El pasar por alto la ofensa de uno de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, mi esposa, de mi hermano, de mi tío, de mi abuelo, el pasar por alto su ofensa es para mi beneficio, para mí, no para mi beneficio. Es para mi beneficio. Y la misericordia justamente es pasar por alto la ofensa. Por eso es que necesitamos experimentar la misericordia. Ahora,
¿Pero por qué? Porque dado que todos hemos sido en algún momento lastimados o todos en algún momento nos han hecho alguna ofensa, todos, estar diciendo constantemente que estoy lastimado o estar diciendo constantemente que estoy resentido, a veces hasta nos lleva a la amargura. Ay, este hermano, ya vamos a empezar a platicar otra vez, siempre platica cosas malas, ¿sí o no? Sí, hasta nos lleva a estar amargados, nos hace que nos amarguemos, nos hace que nos amarguemos. El constantemente estarlo haciendo, incluso, hermanos, eso cobra factura. ¿Qué va a pasar si constantemente mi hijo me ve que con mi esposa constantemente nos estamos peleando, estamos discutiendo, estamos peleándonos por esto, por lo otro, por todas las cosas? ¿Cómo va a cobrar factura esto en la vida de mi hijo? Va a creer que es un ambiente normal. Va a pensar que es un ambiente normal. Y él también va a hacer lo mismo con su esposa. Cobra factura estos, hermanos. Cobra facturas. Entonces, quizá otra forma que puede cobrar factura es que va a llegar el punto donde yo me voy a querer dejar con mi esposa. O ella me va a querer dejar a mí. Y cuando eso pase, mi esposa se va a querer llevar los 10 coches que tengo. Y después, sus papás, con mis papás, no, pues que su hijo, no, es que su hija. Y hermanos, cobra factura eso. A veces no lo dimensionamos, pero cobra factura. ¿Sale? Entonces, algo que nos puede ayudar para que nosotros podamos entender si vale la pena o no vale la pena enojarnos. Note, puede ser injusto, puede ser justo. Regularmente yo pienso, de manera particular, no sé cómo aplique para usted, que regularmente las veces que yo me enojo, no es algo justo, es algo injusto. Es decir, que las razones por las que me enojo son tan pequeñitas que no valen la pena. Ahora, 3 cosas. Número 1, ¿por qué estoy enojado? Pregúntate y haz este ejercicio en tu vida personal. ¿Por qué estoy enojado o por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? A lo mejor puede ser porque mi hermano Isaí me dijo: oye, hermano, como que usted el domingo se tardó mucho en su mensaje. ¿A poco me voy a enojar por eso? A lo mejor es algo bueno que me está diciendo mi hermano para ser más puntual. No todo lo que tengo en mi vida es bueno, hermanos. No todo lo que tenemos en nuestra vida es bueno. Hay una parte que tenemos mala. Y cuando alguien nos la hace saber, ¿a poco nos vamos a enojar por eso? Pues hay unos que sí, porque dice que la verdad no duele, pero incomoda. Sí. Bueno, entonces, sí, digo así. pero vale la pena enojarnos por eso que nuestro hermano nos está haciendo saber, que nosotros sabemos, pero que no queremos aceptar, que al contrario nos está como: hermano, échele ganas, corríjase. No vale la pena. Pero si usted piensa cuál es la razón por la cual se enoja, usted se va a dar cuenta si vale la pena o no vale la pena enojarse. Número 2, al enojarme o cuando me enojo, ¿qué logro con esto? Y aquí los esposos podemos tener bastante experiencia. ¿Qué ganamos cuando nos enojamos con nuestra pareja? Nada. ¿Nos invita un café? ¿Nos invita a salir a comer? No. ¿O nos manda al sillón? Claro, Sí, hermano, esto pasa, hermano. Entonces, ahora, el punto es, cuando me enojo, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué logramos? No logramos nada bueno. ¿O acaso habrá de los creyentes alguien que cuando se enoja las cosas le salen bien? No, o sea, ni siquiera ganamos nada. Nada bueno. Número 3, que tenemos que considerar también. ¿Cómo puedo conseguir lo que busco con mi enojo? ¿Cómo puedo conseguir lo que busco con mi enojo? Y la respuesta es esta. A esta pregunta: ¿cómo puedo conseguir lo que busco con mi enojo? La respuesta es esta, hermanos. Si tú y yo no tenemos misericordia, lo único que vamos a obtener con nuestro enojo es destruirnos y hacer daño a los demás.
Eso es lo único que vamos a obtener. Destruirnos y hacer daño a los demás. Ahora, espero que de este primer punto, si no me pusiste atención o si no me expliqué bien, con que recuerdes esto que estoy a punto de decirte, esto te va a ayudar para toda la vida. Escucha esto. Hermanos, algo que todos, hombres y mujeres, tenemos que empezar a hacer es, tenemos que dejar de creer que siempre yo estoy en lo correcto. Tengo que dejar de creer que siempre estoy en lo correcto y tengo que empezar a hacer lo correcto. Y esto es ofrecer la misericordia de Dios. Tengo que dejar de pensar, de creer que siempre estoy en lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar de creer que siempre estoy en lo correcto? Porque no siempre estamos en lo correcto. Nos equivocamos, fallamos, erramos. No siempre estamos en lo correcto. Pero ¿te das cuenta a veces por qué peleamos? Por poner un ejemplo como matrimonio, ¿por qué peleamos? Porque siempre pensamos que estamos y que yo siempre tengo la razón. ¿Y a poco eso es cierto? No, hermanos, no siempre estamos en lo correcto. Tenemos que dejar de creer que el hermano Carlos, que la hermana Gema o que el hermano Pedro siempre están en lo correcto. No estamos en lo correcto siempre. Tenemos que empezar a reconocer que fallamos y que nos equivocamos. ¿Amén? Ok, entonces, no nos enojemos por pequeñeces, hermano. No nos enojemos por pequeñeces. Pasemos por alto la ofensa. Número dos. Y espero que en esta no nos identifiquemos. Número 2. Tenemos que ser amables con las personas que no lo merecen. Lo voy a repetir. Tenemos que ser amables con las personas que no lo merecen. Estamos hablando de misericordia. Tenemos que ser amables con las personas que no lo merecen. Vamos a leer el verso 4 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Si alguien me ayuda en la Reina Valera o en otra versión, yo lo voy a leer aquí en esta versión. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, todo lo soporta. ¿Alguien que me ayude en otra versión? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Les digo? Hasta ahí. ¿Alguien más? ¿En otra versión? Adelante, hermano. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Exacto. Gracias, hermano. Entonces, dos cosas que destacan aquí. Segundo punto, sea amable con las personas que no lo merecen. Noten, seamos amables con las personas que no lo merecen. Y lo estoy poniendo tal cual. No lo merecen, pero nosotros tenemos que ser con ellos amables. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que habita en nuestros corazones es paciente, es bondadoso, es amable con nosotros. Y por esa razón tenemos que nosotros con los que no lo merecen tenemos que ser amables con ellos. Ahora, pero aquí hay una realidad, hermanos. Existen personas muy agotadoras. Existen personas muy desgastantes, hermanos. Ajá. Existen personas que son como los autos. Son castrosos, ¿no? Que podemos usar esa palabra, hermano. Que desgastan mucho. Ahora, pienso que a lo mejor, no sé, el hermano Isaí o mi hermano padre Pedro saben acerca de autos, o hermano Gabriel, yo recuerdo y he llegado a leer un poco y escuchar que antes había mucho auto de los bochos, mucho, y que esos bochos son los meros aguantadores. Le echas agua nada más y con eso, jala. Pues, es que de hecho no utiliza agua ese. Que eran muy aguantadores. ¿No? Eran muy aguantadores. El punto es esto.
que hay personas que son muy aguantadoras, pero que hay personas, hermanos, que son agotadoras y son muy desgastantes. Esto significa que a lo mejor estas personas requieren constantemente un mantenimiento, que se les dé mantenimiento, y a eso me refiero con que son desgastantes o que son agotadoras. Ahora, tomando el término familia, todos, y si usted me dice que no, estoy seguro que me miente, todos, gracias a Dios, hemos sido grandemente bendecidos con personas muy agotadoras, muy desgastantes dentro de nuestra familia. Tío, primo, sobrino, abuelo, vecino, todos hemos sido grandemente bendecidos con personas agotadoras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya pensó quién es? ¿En su familia? ¿Ya lo tiene? ¿Y si es agotador o agotadora? ¿Sí desgasta o no desgasta? Sea sincero, estamos hablando de realidades que pasamos, ¿sí o no? Sí. ¿Y si desgasta? ¿Sí desgastan? ¿Sí desgastan? De hecho, si usted hace una fiesta con este tipo de personas y usted está bien tranquilo, hasta está ahí bailando, ¿no? De repente llega ese familiar y ¿qué cree? Le aguada la fiesta. Luego. Son así de desgastantes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ahora, noten el porqué de este punto. Sea amable con las personas que no lo merecen. Noten lo que estoy diciendo. 4 tipos de personas. Número 1. Solamente lo voy a leer, no lo voy a explicar. Solamente lo voy a decir tal cual lo tengo. Hay personas, hermanos, hay personas difíciles. Normalmente las personas difíciles son inmaduros, son irresponsables y tienen siempre una opinión contraria a lo que tú les aconsejas. Estos son el tipo de personas difíciles. Número 2, personas exigentes. Son insistentes, son demandantes, son egoístas, todo quieren a su manera. Te drenan mucho, como que si se chuparan la sangre. Número 3, exigentes. Número 3, personas decepcionantes o desleales. Te defraudan, te fallan, rompen las promesas que hacen. Te dicen que van a hacer esto, pero hacen lo otro. No lo hacen. Son desleales. No puedes confiar en ellas. Son doble cara y te lastiman. ¿Cierto? Y 4, personas destructivas. Hermanos, vivimos en un mundo que está caído. Vivimos en un mundo que está caído por el pecado. Y hay mucho daño en este mundo en el que vivimos. Hay personas que tuvieron padres que les hicieron mucho daño y los marcaron de por vida por algo que pasó en sus vidas, en sus familias. Los marcaron de por vida. Por eso digo que estos son personas destructivas. Hicieron algo que marcó la vida del hijo, de la hija, de por vida, para siempre. Y es una marca que está ahí, que no se borra. Es una marca que está ahí presente. Ahora, dado que este punto es que tenemos que ser amables con las personas que no lo merecen, la pregunta es, ¿y cómo tener misericordia con este tipo de personas? En esta lista que les acabo de leer. ¿Cómo tener misericordia con este tipo de personas? Olvida ser como dice en su palabra del Señor, darlo como si se lo diéramos a Dios. Sí, eso nos puede ayudar mucho, hermano. Gracias por eso nos puede ayudar. Y el verso que leímos dice, el amor es paciente y es bondadoso. Por eso es que este punto es que tenemos que ser amables ¿con quién? Con esas personas. Ahora, ¿lo merecen? No lo merecen, no. Fíjese, ¿quiere usted con ellos? No. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser bondadosos con ese tipo de personas. Ahora, ¿por qué?
Ay, pero si son bien desgastantes. Como dijo el hermano, la palabra, hermano. Castrosos. Bien castrosos, dijo el hermano. Sí. Sí. En la lista que les di es literalmente son así. Sí. Doble cara, te traicionan, te dicen que van a hacer y no hacen. Y eso duele, eso lastima. Ahora, pero una cosa que nos puede ayudar para mostrar misericordia con este tipo de personas, hermanos, es lo siguiente. ¿Has pensado en algún momento cuál fue el pasado de esa persona? ¿Por qué es así? ¿Lo hemos pensado? Sí, según la psicología dice que las cosas que nosotros proyectamos cuando somos vulnerables son causadas por las heridas que nosotros reflejamos de chicos. Exacto. Y ese es el punto. Ese es el punto. Este tipo de personas tienen un pasado oscuro y la única manera que saben al responder, cuando responden, es protegerse. Y la única manera que ellos tienen de protegerse a sí mismos es agredirte. ¿Por qué? Porque tienen experiencias malas en el pasado. De hecho, ellos lastiman, hieren, porque ellos están heridos, están lastimados, han sufrido. Por eso hacen sufrir a otras personas. Y es aquí donde ellos necesitan misericordia, hermanos. De lo que estamos hablando, necesitan misericordia. Así como Mefiboset recibió misericordia, ellos necesitan misericordia. Hermanos, tú y yo mismo. Mira, en este ejercicio, ¿has lastimado alguna vez a alguien? Sí. Yo sí. Yo sí he lastimado a alguien. ¿Sabes por qué los lastimamos? Lastimamos a otros porque en ese momento tú y yo hemos sido lastimados. Por eso lo hacemos. Y es justamente eso, hermano. Entonces, una manera de aprender a ser misericordioso es cuando nosotros aprendemos a mirar qué hay en su pasado. ¿Qué vivieron? ¿Qué vivieron? Tú recordarás esta historia en la Biblia de la mujer adúltera. Yo no sé qué vivió, qué pasó esa mujer en su vida pasada, pero lo que sí sé es esto, que cuando estaba a punto de ser apedreada, de perder su vida, Jesús pasó por ahí. ¿Y sabes qué tuvo con esta mujer? Tuvo misericordia con esta mujer. ¿Y sabes cómo cambió lo que ella recibió en ese momento? Lo que siempre tenía eran manos levantadas para matarla. Pero con Jesús experimentó misericordia, a grado que Jesús tuvo un diálogo con ella y le dijo: mujer, ¿dónde están aquellos que dices que me acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? Yo tampoco te juzgo, mujer. Vete y no peques más. ¿Ves el impacto de la misericordia en la vida de una persona que no la conoce, que la necesita? No necesitamos estarle diciendo de frente. Ellos necesitan experimentar la misericordia de nuestro Dios, para poder cambiar, para poder ser transformados. Necesitan la misericordia de nuestro Dios. Ahora, número 3. Tenemos que dejar ir las heridas del pasado. ¿Has sido lastimado? ¿Alguien ha sido lastimado de los que estamos aquí? ¿Viviste algo desagradable con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con tu familia? Levanta tu mano si sí. No me digas que solamente duele. ¿Todavía cuando lo recordamos, lo traemos a nuestra memoria, duele todavía? Sí duele. Sí duele. De hecho, si fuera posible, deseamos haber no pasado por ello, que se hubiera evitado, pero pasó. Entonces, número 3, dejar las heridas del pasado. Dejar las heridas del pasado. Vamos a leer nuevamente el verso 5 de 1 Corintios 13. Y aquí dice, en la segunda parte o a la mitad de este versículo, dice que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Alguien que me ayude en otra versión? Sí. Dijo Corintios 13, 5. 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿En otra versión? Dice, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Exacto. No se pasa la vida recordando las cosas malas que otros le han hecho. No lo guarda, no lo recuerda. Ajá. Ahora, por eso es que este punto se llama o se titula Deja ir las heridas del pasado. Déjalas ir. Dejémoslas ir. Dejemos ir las heridas del pasado. Hermanos, es cuestión de tiempo. Nada dura para siempre. Ni la luna de miel dura para siempre. Son 3 días, máximo una semana. No dura para siempre. Tenemos que aprender a dejar ir las heridas de nuestro pasado. Ahora, ¿por qué? Hermanos, ustedes saben por qué, por poner un ejemplo, ustedes saben por qué algunas personas, estoy hablando de puede ser hombre o puede ser mujer, por qué algunas personas jamás en su vida vuelven a tener una relación amorosa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque fueron lastimados, porque fueron dañados, y en su mente traen en su memoria ese registro de aquello que les pasó y dicen, basta, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, no quiero, no más. Se quedan como que traumados. Porque se queda aquí. Y aquí entonces la importancia de dejar ir las heridas del pasado. Por temor de no querer volver a ser lastimados, decimos no. De manera que tenemos nosotros que aprender a dejar las heridas del pasado. Dice este verso en la Nueva Traducción Viviente, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no lleva un registro de las ofensas recibidas. Que lo borra. Se tiene que borrar. De manera que entonces, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te ofendió, cuando alguien dentro de la familia te lastimó, no lo repitas. Bórralo. No lo repitas. Bórralo. Había un esposo que decía, que contó en algún momento acerca de su esposa y decía, con mi esposa siempre peleamos. Mi esposa y yo siempre peleamos. De hecho, esta mañana peleamos y mi esposa se puso muy histórica. Y le contesta otro hermano, no se dice que se puso histórica, se puso histérica, hermano. No, dice, se puso histérica. ¿Por qué, hermano? Pues me sacó los problemas del pasado, ¿sabes qué? 30 años, hermanos, de casados, y me sacó todo el repertorio de las ofensas que le he hecho. Pero, hermanos, tenemos que borrar las cosas que nos hieren, las cosas que nos lastiman, lo tenemos que borrar. Ajá. No tenemos que repetir las ofensas, tenemos que perdonar. Si en verdad has perdonado, quítalo, bórralo, déjalo en el pasado, quítalo, bórralo. En la historia que aprendimos de Mefiboset, a pesar de que él a sí mismo se decía o se consideraba un perro muerto, ¿qué crees? En verdad la misericordia cambia y transforma vidas. En verdad, la misericordia de Dios, cuando tú la aceptas, cuando tú la conoces, cambia tu vida. Pasó a ser ahora un hijo más del rey. A él no le importaban los tacones de tamal que venían sonando para sentarse ahí en la mesa como hija única. No le importó la cabellera hermosa de Absalón, de Amnón. No le importó. No le importó la riqueza de Salomón. No le importó. No podía usar sus piernas. Pero ¿qué crees? Era un hijo del rey y estaba sentado en la mesa del rey. Porque eso es lo que hace la misericordia de Dios en nuestras vidas. No pone etiquetas, no lo hace. Hermanos, todos hemos sido lastimados en algún momento. Todos.
papá, por mamá, por algo que hicieron o no hicieron para evitar algo que pasara. Y eso nos lastimó, eso nos marcó de por vida. Pero tenemos que borrar. La misericordia de Dios hace un antes y hace un después. Y la misericordia de Dios está presente en este momento, para tu vida y para la mía. Tenemos que ver, apreciar cuál es el impacto, cuál es la bendición de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero también para con los demás. Ahora, dado que no sabemos, hermanos, qué has pasado, o no sabes qué he pasado yo en el pasado, podríamos justificarnos. Yo soy así porque mira lo que me pasó. Está bien. Es que yo no soy amable porque me pasó, y está bien. Es que yo no puedo pasar por alto porque me hicieron, y está bien. Pero te pregunto, ¿y te gustaría cambiar en eso? ¿Sabes cuál es el antídoto? Misericordia. Inténtalo. Y quiero terminar con esta historia. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23. Mira lo que dice Lamentaciones 22 al 23. 3, 22 al 23. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23. ¿Me ayuda alguien? Sí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios, tú y yo no hemos sido exterminados, porque Él, a través de su misericordia, nos da cada día una oportunidad nueva de experimentar eso, misericordia. Antes, sin la misericordia de Dios. Ahora que la conocemos, un después. Y este texto nos dice que por la misericordia de Dios, que está aplicada a nosotros, que es aplicada a nosotros, tú y yo merecemos algo. Pero Dios no nos da ese algo. Dios nos da lo opuesto a ello. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque no decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Sé que cuesta trabajo, hermanos, pero mira, y con esto oramos. ¿Duele? ¿Lastima lo que nos han hecho en el pasado? La respuesta es sí. Pero mira, Dios, siendo Dios, que pecamos en contra de Él, que le ofendimos a Él, que le desobedecimos a Él, que lo desafiamos a Él, que nos pusimos en contra de Él, que nos hicimos enemigos de Él, tiene misericordia de nosotros, nos acepta, nos perdona, nos restaura, nos hace sus hijos, nos recibe. ¿Por qué no hacer también nosotros eso con aquellos que son difíciles de tratar? ¿Podemos intentarlo? Sí. ¿Te gustaría intentarlo? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude?